segundos. Muy buenas noches, damos la bienvenida a nuestro 31º encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En unos minutos más estaremos dando inicio a nuestro panel de reflexión y discusión que tendremos esta noche con nuestros expertos en materia de enseñanza e investigación en comunicación en la era postdigital. Estamos esperando que siga entrando nuestra audiencia a la sala virtual de Zoom. Bienvenidos todos los participantes de la comunicación. En unos minutos más estaremos dando inicio a nuestro panel de reflexión y discusión que tendremos esta noche con nuestros expertos en materia de enseñanza e investigación en comunicación en la era digital. Estamos esperando que siga entrando nuestra audiencia a la sala virtual de Zoom. Bienvenidos todos los participantes de la comunicación. A nuestro panel de reflexión y discusión que tendremos esta noche con nuestros expertos en materia de enseñanza e investigación en comunicación. Pues bienvenidos sean todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que el día de hoy nos acompañan en este que es nuestro panel de cierre de la primera jornada de trabajo de nuestro 31º encuentro nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en su edición virtual. Hoy vamos a tener el gusto de reflexionar en colaboración con nuestros expertos nacionales e internacionales sobre este tema, enseñar e investigar la comunicación en la era postdigital. Yo agradezco muy sinceramente el esfuerzo que han hecho nuestros colegas, nuestra colega, la doctora Paola Ricaute Quijano, el doctor Alejandro Macías, el doctor Daniel Barredo y el doctor Tanius Karam por acompañarnos después de una larga jornada de trabajo que hemos tenido aquí en nuestro encuentro nacional. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Alejandro, sobre todo por venir a representar a nuestros colegas que han estado trabajando estas temáticas, sobre todo en función de lo que implica hoy día repensar la comunicación en estos contextos digitales, postdigitales. Hablábamos de la segunda era de las máquinas, cuarta revolución industrial, todos los entornos de hipermediatización y qué tanto estos de alguna u otra manera terminarán impactando los entornos educativos y sobre todo modificando nuestro objeto de investigación, que es la comunicación, y para mí es un honor, como siempre, estar acompañado de nuestro querido doctor Tanius Karam, secretario de nuestra asociación, a quien me voy a permitir presentar porque estará fungiendo como moderador de este panel. El doctor Tanius Karam, como saben, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Desarrollo Humano en Psicología y Consultoría por la Universidad Iberoamericana. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Latinoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 por parte de CONACYT. Como investigador y divulgador del conocimiento, tiene obra publicada en los temas teorías de la comunicación, historia de las ideas en comunicación, campo curricular, pedagogía y didáctica en comunicación, análisis del discurso, análisis semiótico aplicado a los medios y las nuevas tecnologías, estudios socioculturales de la música popular. También ha realizado algunos textos para reflexionar metodológicamente sobre el análisis del discurso y ha escrito más de 100 artículos para numerosas revistas académicas de difusión y divulgación, tanto comerciales en México, América Latina y Europa, y como siempre, pues es un gusto, doctor Tanius Karam, estar en estos espacios contigo, dialogando en este tema que de alguna manera tú has trabajado en gran medida para repensar cómo hay que enseñar la comunicación en nuestros espacios didácticos. Tanius, te cedo la palabra y el micrófono para que puedas hacer la presentación de nuestros colegas. Muchas gracias, Joaquito. Gracias a la MIC por el honor de
fungir como moderador en este súper interesante panel. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco mucho la presentación. Yo solo soy el moderador, etcétera. Estaré aquí muy atento al chat también para los comentarios de todos los asistentes que nos hacen el favor de estar al final de esta primera jornada, que fue larga, pero muy, muy enriquecedora, estoy seguro, ¿no? Entonces, Jorge, si me permites, voy a compartir el PowerPoint donde tengo eh, la foto aquí de nuestros panelistas, el título, panel, enseñar a investigar comunicación en la era post-digital. Me voy a permitir presentar, así tal cual, a mi querida amiga, la doctora Paola Riquer, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Faculty Associate of Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, donde también fue fellow durante el bienio 2018-19. Fue además también Edmundo Gorman Fellow en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, 2018. Cofundadora con Nick Coldry y Ulises Mejía de la Red Tierra Común para promover la reflexión sobre el colonialismo, de datos desde el sur global. Es integrante de la alianza AMAS por algoritmos inclusivos, FA+I, Red de Investigación Feminista en Inteligencia Artificial. Forma parte del Comité de Expertos Mexicanos en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, OCDE. Fue integrante de los colectivos Contingente MX, Enjambre Digital, en la defensa de los derechos digitales en México. Ha trabajado en diversas iniciativas ciudadanas para incidir en el diseño de políticas públicas para regular la vigilancia del Estado. Fue consejero del tercer Consejo Consultivo del IFETEL. Su trabajo se enfoca en el estudio crítico de las tecnologías digitales desde una perspectiva feminista decolonial. Nuestro segundo panelista es el doctor Alejandro García Macías, profesor investigador de la del Departamento de Comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en Sociología por la Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son el capital social, las redes personales y la comunicación interpersonal tecnológicamente mediada. Actualmente es presidente de la asociación hermana CONEIC, Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Finalmente, tenemos al profesor Daniel Barredo Ibáñez, profesor de la carrera del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, Colombia. Actualmente ejerce como coordinador del GT Comunicación Digital, Redes y Procesos de la ALAIC. Además, es investigador invitado del Food and Development Institute of Fudan University en China. Ha escrito más de 100 obras sobre temas vinculados a medios sociales, la participación política, el discurso organizacional o la comunicación en España, Colombia, México o Ecuador. Doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, máster y experto en comunicación y licenciado en filología hispánica y en comunicación audiovisual por la Universidad de Granada. Cuenta con un índice de H de 14 y está acreditado como investigador senior, máxima calificación concedida por el organismo regulador en Colombia, ¿no? Bien. Entonces, tenemos un panel de lujo, sin duda alguna, para problematizar algunos aspectos en torno a lo que es la enseñanza y la investigación de la comunicación en la era post-digital. Muy brevemente, hay que decir que no solo la comunicación como reflexión básica y como campo aplicado se ha visto trastocado por la influencia de las nuevas mediaciones, sino y sobre todo por la enseñanza y la investigación, más allá del lugar común de la aplicación de la tecnología educativa, que este es un viejísimo tema que tiene más de 40 años en América Latina, más de 50 años, desde el surgimiento de los medios audiovisuales. Los pedagogos de la comunicación advertían ya de la importancia. Recuerdo un viejo texto de Francisco Gutiérrez de 1968-69, hablando de lo que entonces era la pedagogía del lenguaje total y advirtiendo cómo ya la televisión a finales de los 60 había desplazado a la escuela como la principal institución de influencia y formación de la juventud y la adolescencia. Sin embargo, más allá de lo evidente, cabe hacer algunas preguntas. Quizá nuestros panelistas las retomen o no,
tal vez en el tema de la discusión. Tras la presencia de las tecnologías, no solo en los campos profesionales y no solo en el campo educativo, sino en todos los órdenes de la vida social, cabe preguntarse, por ejemplo, de qué manera el concepto de comunicación se ha visto transformado, de qué manera la relación entre profesores y estudiantes se ha visto transformada, de qué manera las nuevas tecnologías han interpelado el concepto tradicional de universidad, de universidad. Y con respecto al tema de la investigación, cómo los softwares, cómo las nuevas mediaciones han facilitado prácticas de investigación dentro de los productores del conocimiento. Entonces, tras el tema que nos convoca, y ya termino esta breve presentación, el tema que nos convoca, hay otra serie de temas paralelos que tienen que ver, por ejemplo, la articulación tecnología-educación, tecnología-universidad, universidad-campos laborales y, por supuesto, producción de conocimiento dentro del capitalismo cognitivo. Por ejemplo, podríamos también hablar mucho cómo las nuevas tecnologías han facilitado articulaciones y de alguna manera proyectos que de otra manera, con muy fuerte peso, por ejemplo, del principio de la cooperación en la producción del conocimiento, que de otra manera no hubieran sido posibles. Y por último, también estaría viendo, por ejemplo, esta recolocación del saber donde el alumno, el estudiante, adquiere un nuevo protagonismo gracias a las nuevas tecnologías que llevan a la redefinición de la relación tradicional profesor-estudiante. En suma, pues tenemos un menú muy abierto de temas y de principios que nos llevan a reflexionar no solamente sobre la presencia de la tecnología en la educación o la presencia de la tecnología y los profesores, sino de otra serie de temas que algunos de los cuales ya he mencionado de manera muy rápida. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a ir dando, pues básicamente, si los panelistas están de acuerdo, en el orden que los presenté, le daría la palabra primero a Paola, luego a Alejandro, luego a Daniel, y más o menos en un primer bloque, si quieren, unos 10, 15 minutos. En caso de que ustedes quieran compartir pantalla porque deseen presentar algo, ya lo pueden hacer, ya tienen los permisos para ello. Y posteriormente, yo solamente ahí les iré marcando, pues antes de los 15 minutos, un par de minutitos por el chat. Les pido por favor que estén pendientes del reloj de su computadora y posteriormente tendríamos hasta las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del Centro de México, para hacer la discusión tras la presentación que nuestros tres panelistas puedan hacer. Sin más preámbulo, bienvenidos todos. Mi querida Paola, tienes los micrófonos. Perdón. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida por estar compartiendo en este momento el panel con mis colegas Daniel y Alejandro y con Tanius, a quien también quiero mucho, pero a veces los tiempos no nos dan para conversar más. Yo realmente quería comenzar un poco desde antes, es decir, ni siquiera comenzar por la parte de cómo, digamos, la mediación tecnológica en este momento está afectando nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y también nuestros procesos de investigación, que eran un poco las preguntas que tú planteabas. Yo quería comenzar un poco hablando de cuáles son, digamos, en este momento las preocupaciones que deberíamos estar abordando justamente en el campo de la docencia y la investigación en el contexto actual. Yo, bueno, ahorita estoy dedicada a cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial y las mediaciones algorítmicas y tiene que ver mucho con el panel en el sentido de cómo plantearnos, por ejemplo, el futuro del trabajo, ¿no? Las nuevas generaciones y las generaciones actuales. Pero, como les decía, a lo mejor eso lo podemos abordar en la segunda parte del panel. En este primer espacio que nos estás dando, me gustaría conversar a partir de una pregunta que planteaba Omar Rincón en el año 2009, en un libro que coordinó Martín Barbero y que se llamaba, si no me estoy equivocando, algo así como Entre saberes desechables y saberes imprescindibles. Y en ese libro se discutía un poco acerca de las agendas de país y la comunicación. Y quise retomar digamos, ese planteamiento que se hace en el libro, porque pienso que en el contexto en que estamos viviendo hay que comenzar
a replantearse como las preguntas básicas, ¿no? Como las preguntas fundamentales. Y entonces, en este libro, que surge un poco de un cuestionamiento colectivo acerca de cuánto país cabe en la comunicación, ¿no? En la comunicación pues, que se practica, que se realiza, que se enseña, que se investiga. Am, bueno, a mí digamos, el marco del país, a lo mejor no estoy tan de acuerdo con eso, porque a veces esta metáfora de la nación es una metáfora un poco restrictiva y que no necesariamente nos acomuna, pero allí en ese libro creo que hay algo que es muy interesante y que es una pregunta que hace Omar Rincón acerca de hacernos cargo de lo que nos toca, dice él. ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que nos toca? Y esa pregunta que hace Omar dice, ¿estamos nosotros, investigadores, docentes de la comunicación, eh, practicantes, ¿no? de los medios, hacedores de comunicación, estamos pensando e investigando lo que nos toca pensar e investigar? Y yo diría que para el panel que nos convoca, la pregunta sería algo así como, ¿estamos pensando, enseñando e investigando lo que nos toca pensar, enseñar e investigar? Y me parece que en medio de lo que estamos viviendo actualmente, y que para mí es algo que va mucho más allá de la pandemia, am, la interpelación que hace Omar es pertinente porque veo, por ejemplo, que en muchos casos estamos más preocupados por cubrir un programa, porque los estudiantes prendan la cámara, porque encontremos una herramienta digital que nos permita que los estudiantes no copien un examen, y, y que no estamos prestando como atención a los problemas, digamos, fundamentales o al momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que la pandemia justamente ha servido para poner sobre la mesa cuáles son los problemas fundamentales que tenemos como humanidad y también cuáles son las prioridades que tenemos como humanidad. Y que definitivamente no podemos ser ni tibios, ni voltear la mirada hacia otro lado, ni hacer como que eso no nos toca a nosotros, aunque, digamos, digamos, en teoría estemos todos afectados por esto, estamos afectados todos de maneras muy distintas, ¿no? En nuestro caso, pues somos personas privilegiadas, pues por el simple hecho de ser maestros somos privilegiados, ¿no? Independientemente de nuestras condiciones laborales. Um, pero somos un sector privilegiado. Las personas que estudian son personas privilegiadas. En países y en contextos tan desiguales como los nuestros. Tener la posibilidad de estar conectados 24 horas es una cárcel, pero a la vez es un privilegio, ¿no? Entonces, creo que, como dice la feminista María Galindo, este momento, la pandemia muestra, obviamente es una consecuencia, ¿no? de algo que venimos arrastrando, de un modelo de mundo que es un modelo de mundo de exterminio y que pues detona en cosas como esta y que va a seguir detonando en otras expresiones o crisis similares a esta en el futuro. Entonces, pienso que para mí, de alguna manera, me hace como volver a pensar otra vez en esas cosas básicas, ¿no? Y pensar en esas cosas básicas, digamos, planteadas un poco en la pregunta de Omar, pero también, por ejemplo, en los planteamientos que hace Boaventura de Sousa cuando habla de la sociología de las ausencias. ¿Dónde están esas ausencias? ¿Estamos hablando de esas ausencias? ¿Dónde están esas voces que no aparecen en ninguna parte? ¿Estamos nosotros escuchando esas voces o abriendo plataformas para escuchar esas voces? O, por ejemplo, también me hace pensar en cuando Rita Segato habla de una antropología por demanda y pensar que a nosotros también nos debería estar convocando a hacer comunicación por demanda, es decir, de alguna manera estar al servicio justamente de esas ausencias o esas voces ausentes que normalmente no se encuentran en las discusiones o no se encuentran o no aparecen o no están convocadas a los espacios pues, de privilegio, ¿no? Como puede ser la academia.
Entonces, algo que dice Omar también en ese texto es que nos toca a nosotros como academia escuchar más, ¿no? Escuchar más, estar un poco más sensibles al entorno y también reportar, ¿no? Reportar justo con esas comunidades que están allí generando, digamos, experiencias de comunicación y de expresión que son propias nuestras y que son experiencias que son invisibilizadas y subvaloradas y menospreciadas en la geopolítica del conocimiento, si lo podemos poner en un marco un poco más amplio, ¿no? Entonces, creo que un poco esa interpelación de nosotros como personas que estamos preocupadas por los procesos de la comunicación debe también situarnos justamente en estas coyunturas de crisis, y no solamente la crisis que estamos viviendo de la pandemia, sino las crisis de violencia, básicamente, que estamos viviendo en los países de América Latina, ¿no? Creo que justamente en este contexto de violencia estructural y violencia cotidiana, y pienso en el caso de México, ¿no? Las violencias que vivimos, las violencias machistas que vivimos diariamente, que hacen que 10 mujeres sean asesinadas al día, ¿no? Pienso que en estos contextos de violencia extrema, de alguna manera también tienen que generar respuestas que sean equivalentes, ¿no? Ayer, por ejemplo, que fue el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no sé cuántas personas habrán dedicado sus espacios de clase o no sé, sus tareas del día a hablar sobre el tema de las violencias, ¿no? Entonces, pienso en esto, pienso en cuando Rita Segato habla también de las pedagogías de la crueldad a través de la mediatización, ¿no? A través de los medios, o cuando Rosana Reguillo habla de las gramáticas del horror, y pienso también en, como lo mencionaban hace un rato, ¿no? Todos los procesos que están involucrados con las violencias estructurales que se reproducen a través de la mediación algorítmica, ¿no? Y pienso cómo estamos nosotros respondiendo a estas violencias, al machismo, al racismo, al capitalismo exterminador, ¿no? Y bueno, tal vez para cerrar, para mí justamente pues sería eso, ¿no? Retomar como punto de partida de la reflexión, sí pensar, por supuesto, qué papel tenemos nosotros dentro de la academia y dentro de la investigación en este mundo cambiante y en un mundo pues donde vemos estos desequilibrios, estas asimetrías tan fuertes y estas violencias estructurales reproducidas en todos los niveles, y el papel que juegan las mediaciones, ¿no? de los medios, de las tecnologías, etcétera, que para mí, pues, otra vez, insisto, se resume en la pregunta de Omar, ¿no? Estamos pensando, enseñando e investigando lo que tenemos que pensar, enseñar, investigar, estamos haciéndonos cargo de este momento histórico como debemos, y bueno, eso era mi reflexión. Muchas gracias, Paola. Sin duda nos invitas a una reflexión muy interesante, ¿no? ¿Qué significa el compromiso hoy para docentes, investigadores, estudiantes, para la misma universidad? ¿Cómo responder cuando la universidad ha sido tradicionalmente un espacio de saberes dominantes ante estas formas de conocimiento desechables, pero al mismo tiempo imprescindibles, que nos has recordado? Recupero esa pregunta que nos dices, hacernos cargo de lo que nos toca. ¿Qué nos toca como investigadores, como profesores, como interlocutores de nuestros estudiantes, etcétera? Y bueno, dejaré una pregunta para después. ¿Puede coexistir la metáfora de la cárcel y el privilegio en una misma imagen? Pero bueno, ya lo discutimos más adelante. Le doy la palabra al profesor Alejandro García, que me da mucho gusto porque pues él trabaja en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es, pues es una ciudad muy bonita, etcétera. No recuerdo que sea muy frecuente tengamos interlocutores de esa bella ciudad, pero qué bueno, nos da mucho gusto. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Tanius. Muy buenas noches, queridos colegas.
En principio, agradecer la invitación porque es un tema que nos está convocando a muchos profesores, a muchos directivos de facultades, a investigadores de la comunicación. Les saludo pues con mucho afecto. Quiero decirles que voy a posicionar esta intervención desde la organización que represento. El CONEC es una asociación de escuelas y de facultades de comunicación donde coincidimos de manera regular directivos de facultades, profesores de todos los días, los que somos profesores de a pie, diríamos, y fue a ellos a quienes, cuando recibo la invitación para este panel, les consulto y les pregunto esta pregunta grande que nos convoca esta noche. ¿Cómo enseñar y cómo investigar comunicación en esta época post-digital? Parece importante señalar que de las respuestas a estas conversaciones percibo en principio una especie de incertidumbre pesimista que sin embargo contrasta con una muy buena actitud, muy esperanzadora hacia la innovación. Parece también importante que lo hablemos desde el reconocimiento de la heterogeneidad de las escuelas y facultades de comunicación en el país, en el CONEC y en todas las organizaciones, pues coexistimos instituciones con tamaño diferente, de carácter público, privado, nuevas, tradicionales. Y a partir de allí, este es un asunto que retomaré un poco más adelante. Valdría la pena también señalar que hay que contextualizar en el contexto de la pandemia. Hay que hacerlo desde allí, porque esta pregunta de qué vamos a hacer ahora en el futuro es importante, porque partimos de qué estamos haciendo en este momento. Esta apresurada, obligada, forzada adopción de formas distintas de hacer las cosas y de enfrentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que nos movió en unas cuantas semanas apenas de los planes de desarrollo y de las expectativas institucionales planteados a 5, 7, 10 años. Parecería útil ejemplificarlo con una metáfora bastante simple, como cuando entramos al cine y llegamos un poco tarde, la luz está ya apagada, ya pasaron los cortos, entramos y llegamos con esta sensación de no saber exactamente dónde estamos, con independencia de que estemos muy familiarizados con la sala de cine o no. Un poco nos tropezamos, un poco nos estorbamos unos con los otros y al final encontramos el lugar en el que estamos y disfrutamos la película. Un poco con esta sensación de emergencia temporal que se tuvo al inicio del semestre anterior, pues resulta que hay preocupaciones elementales en principio que tuvimos todas las universidades y también los profesores y por supuesto de manera muy importante los estudiantes. Primero, obviamente, la disponibilidad de hardware, de equipos, de conectividad de los estudiantes y de los profesores. Esto muestra el impacto de esta primera brecha importante que es la digital y nos enseña de manera muy ruda a muchas universidades, pues que las condiciones de desigualdad siguen siendo importantes y muy lacerantes en este país. Después, la infraestructura tecnológica de las universidades, pues esto evidencia la debilidad institucional que muchas de ellas tenían o teníamos al inicio de la pandemia y que persisten, pues. Hace rato comentaba Paola, yo recordaba aquella idea también de Boaventura de Sousa de la crisis institucional de las universidades y me parece que ahora es un planteamiento como que muy importante de retomar. Una tercera preocupación estaba en las capacidades pedagógicas de los profesores, las habilidades, las competencias digitales, esa resistencia incluso con asociación a las generaciones en las que pertenecemos los diferentes profesores, una generación que quizá no emigró digitalmente a tiempo y que estaban en el final de su trayectoria académica y que entonces se vieron de pronto inmersos en situaciones donde había que poner en juego habilidades que tal vez nos parezcan muy básicas en esta situación un poco de privilegio de la que hablaba Paola, ¿no? Conocimientos sobre navegación web,
sistemas informáticos habituales, el uso de aplicaciones móviles, la gestión de medios de comunicación, de redes sociales, generar contenidos multimedia, alguna cosa de este tipo que las universidades tuvieron que enfrentar esquemas de capacitación como emergentes. Había que habilitar de manera inmediata a la planta docente para que pudiera enfrentar esta nueva realidad. Y otra preocupación era cómo adaptar los contenidos de las asignaturas, pues que estaban diseñadas en su enorme mayoría para ser impartidas en lo presencial. Aquí habría que reconocer desde nuestro punto de vista el papel importante que tuvieron los estudiantes y que siguen teniendo en la innovación y en este diálogo constante con los profesores para ir orientando desde su paciencia quizá, que probablemente no esperaríamos que tuviesen los muchachos, para impartir las materias. Y esta preocupación por las asignaturas que son eminentemente prácticas, que parecería que corresponden más bien a las áreas de medicina, biotecnología, etcétera, pero que también es evidente que en comunicación tenemos esta parte de desarrollo de habilidades en lo que los profesores llamamos el manejo de los fierros, ¿no? Y esta experimentación con cosas que normalmente un estudiante no tiene en su casa o es muy difícil tener el acceso a ellas, editar materiales, hacer grabaciones, etcétera, ¿no? Y luego hay un problema importante que a mí me parece que ese continúa todavía muy en la agenda de la discusión. El problema de la insistencia en el control desde la gestión universitaria. Había y hay universidades que estaban más preocupadas por demostrar que el profesor estaba conectado a la hora de su clase, que estuviese generando materiales de apoyo que pudieran tener una usabilidad de manera no sincrónica y que pues apelaran al uso de tecnologías educativas diferentes. Esta insistencia en las características de una burocracia, particularmente en universidades públicas, pero incluso también en las privadas, obedecería pues a esta insistencia también de las autoridades estatales para pues estar demostrando el manejo de los recursos públicos, ¿no? Y luego el cuestionamiento sobre asuntos de mayor amplitud o de mayor envergadura que han sido largamente sostenidos. Nos dimos cuenta pues que los nativos digitales era una cuestión que estaba más bien en nuestra imaginación, pensando que tenían una accesibilidad permanente y una capacidad de utilizar las tecnologías de la información como si hubieran nacido con ellas y sin pensar quizá en un primer momento en los usos sociales que se daban o que se dan en lugar de los usos educativos. Todo lo que pasa en esto es que lo que realmente hubo, y es lo que debería detonar la reflexión sobre qué es lo que sigue, es esta traslación de emergencia al ámbito digital de un día para otro, en muchos de los casos sin una base estratégica, una planeación que permitiera pues no recetar viejos remedios en botellas nuevas, ¿no? La pandemia pues es también causa de pausa. Y esto, pues, después de unos cuantos meses, por supuesto que ha obligado a las instituciones de educación superior a pensar de manera interdisciplinaria, observando las experiencias globales, cómo encontrar soluciones en el mediano y en el largo plazo. Yo no podía dejar de recordar la experiencia de la recuperación japonesa, hablando en el mundo del trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, y que bien planteaba, entre muchos otros, Benjamín Coriat, por ejemplo, pensar al revés, en cómo encontrar soluciones en momentos de crisis. Recordemos, bueno, Japón en mayo de 1945 había perdido la guerra, le habían caído bombas atómicas encima, su emperador había sido humillado, su planta productiva estaba destruida, y entonces surgen fenómenos, por ejemplo, el toyotismo, ¿no? Asociado a cuestiones como la producción ligera, el justo a tiempo, el control total de la calidad, mecanismos como Kaizen, etc. Pensar al revés, lo dicen. Vamos
a pensar desde lo que podemos hacer con mucha eficiencia, con lo que tenemos. Y así fue como empezamos a trabajar en la pandemia, y probablemente así sea una propiedad importante en el escenario post-pandemia. Pero el tiempo para reflexionar, pues tiene referencia a cuestiones más sustantivas, ¿no? Más profundas. La universidad como la conocemos se ha vuelto obsoleta. ¿Qué tipo de acciones concretas se requieren en diferentes ámbitos, en el macro de las políticas educativas, el financiamiento, la educación superior, en los ámbitos meso de las relaciones interpersonales, profesor, estudiante, tecnología, currículo, materiales de las asignaturas, y en lo micro, porque ese es otro asunto que también es necesario pensar desde la comunicación, el asunto del bienestar y de la salud mental de los estudiantes. Estas reflexiones que apenas comienzan, pues nos llevan a reconocer otras grandes realidades de carácter más estructural, ¿no? Podríamos pensar que el modelo integral universitario, en sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión, difusión de la cultura, ha dejado de ser útil tal como lo habíamos pensado antes. Y que tampoco basta con intentar simplemente trasladar todo a los espacios virtuales, entre comillas. Pensar que la tecnología digital no es una cuestión adicional, optativa, un lujo, sino que es un asunto central y de la máxima relevancia, que si bien ya estaba presente, no había sido pensado o incentivado la aplicación de nuevas herramientas para que pues, lo postdigital cobrara sentido, ¿no? Se evidencia también, esto es altamente preocupante, la pauperización del aparato nacional de educación superior. Además de la bajísima inversión que se realiza en investigación y desarrollo, pues ahora estamos enfrentando, desde antes de la época de la pandemia, recortes muy sustanciales al financiamiento público, a las universidades, al gasto corriente, a la inversión, por supuesto, en equipamiento, en infraestructura, que es importantísima, por no decir la infraestructura física, pero también la tecnológica, y en apoyos directos a profesores. Este es un asunto que también llega ya a la esfera de las universidades privadas, donde pues parece evidente este previsible temor, ¿no?, a la reducción de la matrícula. En los dos planos, una necesidad de hacer recortes. Y aquí hay una paradoja, ¿no? La tecnología ayudando a sustituir trabajo humano, como algunos hubieran deseado, y ahorrando recursos, pero por otra parte significando ajustes muy importantes al gasto de las universidades. Y entonces nos damos cuenta que la tecnología sí optimiza costos, pero que es muy cara, que requiere inversiones formidables para poder tener como la posibilidad de montarnos en la ola de las tendencias de tecnologías y de las prácticas emergentes y no verlas pasar, nada más. Porque eso parece, ¿no?, en algunas regiones, América Latina, por supuesto, con sus diferencias, pero también en algunas regiones nacionales y, por supuesto, en diferentes ámbitos de la vida universitaria. Entonces, pues el asunto es cómo aspiramos de pronto a utilizar, no sé, tecnologías de aprendizaje adaptativo, aplicaciones educativas de inteligencia artificial, tomar acciones de analítica para incentivar el desempeño y medir el éxito de los estudiantes, cómo elevar el Minutos, Alejandro, por favor. ¿no? Estas cuestiones que están en el centro de las discusiones a nivel global, son y parecen de momento alejadas para una cantidad importante de universidades. Entonces hay muchos factores, pasan sobre todo ahora pues por el diseño curricular, hay que ver y pensar mucho cómo podemos hacer para flexibilizar en muchos sentidos, sin que sea una flexibilización perversa o simplemente pensando en el ahorro de recursos. Es así, les decía al principio que se ve pues un panorama un poco pesimista para las universidades, pero que también hay cierta tendencia a
pues como a tener una actitud positiva hacia lo que viene, en profesores, en estudiantes. Yo creo que es mucho lo que se puede hacer en el plano individual. Les voy a contar en un rato más algunas cosas que vamos a impulsar desde el CONEC. Por lo pronto lo dejo aquí y seguiremos platicando. Muchas gracias. ¿Tienes el micrófono apagado, Tanius? Es que no quería que me escucharan, mi querida Paula. Estaba diciendo cosas que me podían comprometer. No, no, no. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Esta parte de articulación del pesimismo y la esperanza, no me hace acordarme de una canción de mi querido Silvio Rodríguez, ¿no? Dice, entre el espanto y la ternura. A ver cómo podemos hacer que la educación pueda conciliar esos dos polos, esos dos lugares. Bueno, ya lo discutimos. Le doy la palabra ahora a nuestro invitado internacional, al doctor Daniel Barredo, a quien ya tengo el gusto de tratar dentro de los GT de ALAIC. Daniel, muy bienvenido a México virtualmente. Te mandamos un abrazo muy grande. Para ti es un poquito más tarde, una hora más tarde, creo yo. Entonces tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Tanius. Un saludo pues, a Alejandro, a Paola, a Jorge, a José Luis y pues, a todos los colegas mexicanos. Y ojalá que en algún momento podamos recuperar la presencialidad, ¿no? Y disfrutar en mi caso, disfrutar de México, que es un país que quiero mucho. En este caso, escuchando un poco a Alejandro y a Paola, pues creo que ambos han puesto el dedo en la llaga, resaltando, o por lo menos yo lo he interpretado así, cómo esa postdigitalidad que llevamos en el apellido de nuestro panel, o sea, se establece al menos desde un punto de vista teórico, ¿no? Lo discutimos desde un punto de vista teórico, pero el problema está en que cuando tratamos de aterrizar muchos de esos conceptos a la práctica de los periodistas, de los medios de comunicación, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, nos encontramos que no existe tal postdigitalidad, sino que más bien creo que no hemos llegado todavía a la digitalidad en sí. En realidad, pues también retomando una de las preguntas que proponía Tanius, de cómo la mediación tecnológica ha cambiado pues, o está cambiando la comunicación, los cambios son numerosos y lo podemos ver esos cambios desde el ámbito, por ejemplo, de la emisión, ¿no? De cómo pues, ya hay autores que hablan de esa evolución del gatekeeper y lo llaman gatewatching o gatewatcher, o sea, desde el control del flujo a la observación. Y sobre todo, cambios que proponen más bien cómo el comunicador se ha convertido en una especie de moderador de esa participación de los usuarios, ¿no? De esos usuarios cada vez más empoderados a través de la tecnología que quieren expresarse y que ya no se conforman solamente pues, con leer, sino también necesitan generar su aporte. Entonces, desde ahí surgen numerosos problemas desde el ámbito profesional. ¿Cómo generamos esa moderación? ¿Cómo podemos conciliar, por un lado, uno de los principales factores, yo diría, históricos del periodismo, que ha sido la profesionalización, que se incentivó fuertemente en el siglo XX, y cómo conciliamos esa profesionalización con las demandas de participación de las audiencias, que es una tensión realmente retadora. ¿Cómo conseguimos que el mensaje evolucione desde el desarrollo fundamentalmente propuesto por los medios de comunicación de masas, con unos géneros claramente establecidos, hacia un nuevo tipo de mensaje colaborativo, en el cual ya las nociones de copyright, de derechos de autor, las nociones pues de autoría, de responsabilidad, van quedando atrás en favor pues, de esa inteligencia colectiva y de esa colaboración con los usuarios. Y cómo concebimos también a nuestras audiencias cada vez más activas, ¿no? Los prosumidores, es decir, cómo concebimos esos cambios dentro de la cultura de recepción que se dan sobre todo a nivel teórico, pero que quizás, sobre todo en el caso latinoamericano, no se da de una manera transversal. Existen todavía grupos fuertemente vinculados a los medios de comunicación tradicionales, grupos con problemas de alfabetización digital muy fuertes, y en ese sentido creo que la pandemia nos ha mostrado de alguna manera pues las vergüenzas al menos del ámbito práctico, ¿no? De cómo desde el ámbito teórico proponemos conceptos que apuntan aún más allá de lo digital, pero cómo desde ese ámbito práctico todavía nos movemos en esa tensión entre la brecha, dado que hay unas instituciones pues, con más recursos, con prácticas colaborativas mucho más asentadas, y por otro lado, la apropiación, de cómo todavía muchos individuos, a pesar de tener pues, acceso a Internet y celulares, smartphone y todo esto, pero son incapaces de afrontar ese cambio cultural que exige la mediación tecnológica, ¿no? Entonces, y eso lo estamos viendo con la pandemia. Vemos como, por ejemplo,
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Alejandro y estoy totalmente de acuerdo, cómo desde la docencia se sigue sirviendo vino viejo, por decirlo así, con vasos nuevos, ¿no? Tenemos los dispositivos de conexión, pero todavía las prácticas docentes no han mutado y no han podido mutar forzosamente porque llevamos apenas 6 meses de fuerte impulso pues, digital y de manera abrupta. Vemos también pues, esos problemas de adaptación dentro de muchas instituciones. Tienen que repensar no solamente pues la habilitación de un canal de Zoom, de una plataforma tecnológica, etcétera, sino repensar los currículos, ¿no? Y a partir de esos currículos adaptarlos al nuevo escenario. Por ejemplo, sabemos que es imposible mantener la atención por más de 2 horas y hay universidades que tienen cursos de más de 2 horas en línea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo conseguimos de alguna manera ese proceso de adaptación de las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de los currículos a esa digitalidad? Por otro lado, los perfiles de los programas. Nosotros en un estudio que terminamos el año pasado, antes de la pandemia, patrocinado por la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Comunicación y Periodismo, nos dimos cuenta de que existe una fuerte brecha entre lo que ofrecen, por un lado, los programas de comunicación y periodismo de Colombia y, por otro lado, lo que demanda en estos momentos pues, el mercado y también la sociedad. Para ello, pues, cuestionamos a los egresados de los programas, a los empleadores, también hicimos una fuerte investigación teórica, a los directores de programa, a los propios programas en sí, y nos dimos cuenta de que existía esa brecha, insisto, entre la formación y las demandas de formación, ¿no? Nos dimos cuenta también de que muchos de los programas tienen una perspectiva genérica, muy abierta, y que luego se enfrentan, pues los egresados cuando salen al mercado laboral, se enfrentan a un mercado cada vez más específico, en el que ya no se busca un comunicador tal cual, sino se van buscando perfiles vinculados a los diferentes comunicadores. Y bueno, también es preocupante el tema de las instituciones, ¿no? De cómo han afrontado la pandemia, sobre todo porque creo que no ha habido una lectura profunda sobre las necesidades reales. Es decir, a muchos profesores con esto de la pandemia les han sobrecargado o nos han sobrecargado de materias. Tenemos más cursos que antes, quizás porque se piensa que al no tener la presencialidad tenemos más tiempo libre, lo cual no es cierto. Y en ese sentido se ha situado a la docencia en el corazón o en el centro de la función docente, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando en estos momentos, sobre todo, el corazón de la vida académica debería de ser la investigación. Necesitamos investigación para repensar esos currículos, para generar una actualización de los programas que es urgente y pues esa actualización no la pueden generar pues, los burócratas o los administradores, sino lo tienen que generar netamente los investigadores, que son los que forman parte de ese eslabón entre la teoría y la práctica, son conscientes de lo que está sucediendo en la teoría, pero también conscientes de las demandas en la práctica. Creo que en este momento de pandemia estamos en una especie de, permítanme que esta expresión, de edad de oro de la investigación. No es una investigación de campo, no es una investigación en muchos casos etnográfica, pero sí es una investigación anclada a la explotación de los datos. Cada vez tenemos más datos disponibles y a través de determinadas técnicas podemos explotar esos datos. Cada vez tenemos más problemas también. Fíjense los problemas relacionados a ese campo de estudios que es ya la convergencia, ¿no? De cómo conseguimos la adaptación de las organizaciones que vienen desde ámbitos más tradicionales a una adaptación, en este caso, tecnológica. Los problemas de la innovación. No, las empresas de la comunicación lamentablemente no suelen innovar o trazan una innovación basada en la caza de tendencias, pero no en la experimentación. Y nosotros como investigadores sí tenemos pues, la obligación de estudiar esos procesos de innovación y asentar, en la medida de lo posible, modelos que ayuden pues, a generar innovación. En estos momentos es mucho más fácil también contar con financiación, paradójicamente, ¿no? A pesar de los recortes que ha habido en todos los países, soy consciente de los que ha habido, por ejemplo, en el caso mexicano, pero sin embargo es más fácil postularse a convocatorias para bajar recursos desde instituciones locales, nacionales e internacionales. Paradójicamente, y también es mucho más fácil establecer líneas de colaboración con otros investigadores que en otros momentos pues era muy difícil, ¿no? Creo que, insisto, la investigación debe de ser la respuesta principal de las universidades a la pandemia que estamos viviendo. Desde la investigación hay que articular los otros procesos, primero de docencia, vincular lo que investigamos con lo que enseñamos, pero también con la divulgación, es decir, con la transferencia de resultados. En estos momentos
La investigación, desde mi punto de vista, tiene que ser más práctica, más aplicada a los problemas que están exigiendo. Nos tenemos que acercar más a los medios de comunicación, lo cual es difícil porque en el contexto latinoamericano o específicamente colombiano no existe ese acercamiento tan estrecho entre la academia y los medios. Quizás no porque en la academia no queramos hacer esto, sino porque los medios no tienen la costumbre tampoco de acercarse a nosotros para pedir soluciones. ¿Y el resultado cuál es? Pues es no solamente unos modelos narrativos de un periodismo y de una comunicación quizás pensada a un momento anterior a la digitalidad, a la comunicación digital, pero también unos modelos de negocio escasamente innovadores, dependientes de la publicidad y pues que están generando en estos momentos un desbalance en detrimento o a favor, mejor dicho, de las redes sociales, que son las que están capitalizando y las que se han quedado con el modelo de negocio de los grandes medios dependientes exclusivamente de la publicidad. Mientras tanto, sí están surgiendo nuevos medios, nuevos emprendimientos, pues que aprovechan de una diversificación de esos ingresos, pero que son en muchos casos más fruto de un esfuerzo individual que de una profunda reflexión narrativa. Y creo que además de la investigación, que debe ser el corazón en estos momentos, insisto, para repensar los currículos, para repensar las prácticas, para dar respuesta a esos problemas que surgen desde el ámbito profesional, problemas que son persistentes y que no solamente son, insisto, problemas vinculados a las narrativas de los medios, sino también a las actitudes de los propios periodistas o de los propios comunicadores, o también incluso pues problemas asociados a los modelos de negocio de esos medios, y eso sí es preocupante, sobre todo para los medios, ¿no? Creo que además es un momento clave para el tema de la divulgación y la transferencia de resultados. Desde la investigación podemos articular una oferta pues muy interesante de actualización de conocimientos, de cursos, de diplomados, de especializaciones, que de alguna manera salgan de la respuesta de la formación permanente, que por supuesto tiene que ser repensada, y de alguna manera ayuden a transferir los conocimientos a esos grupos que por un motivo u otro pues no tienen acceso o un acceso tan frecuente a la universidad. Creo que es un momento de repensar también en otros grupos de interés para las universidades más allá de los estudiantes de pre y posgrado. Por ejemplo, existen grupos de interés como el que representan las personas mayores, que ya, en fin, personas pensionadas que están de vuelta de alguna manera de la formación reglada, pero que sí están muy interesadas y muy preocupadas por lo que está sucediendo. Tenemos que generar cursos, de alguna manera, que se orienten a esos grupos de interés, que, insisto, pues son mecanismos adicionales de ingresos para las universidades, pero sobre todo pues son mecanismos para favorecer una mayor apropiación pues, a grupos que tradicionalmente no la tienen. Creo también que es un momento clave para incentivar la visibilidad y la generación de conocimiento en las universidades, sobre todo teniendo en cuenta que con el impulso de la digitalidad que ha ofrecido la pandemia, que está para quedarse, no se va a ir después de la pandemia, tenemos cada vez una mayor competencia, y no solo competencia en términos de universidades de una misma perspectiva cultural o de un mismo contexto geográfico. En estos momentos, pues ya hay estudiantes que se están replanteando si es seguir estudiando en una universidad privada colombiana o si estudiar en una universidad privada de Estados Unidos, dado que los costes se han abaratado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en términos globales, buscar un refuerzo de esa visibilidad, posicionarnos como generadores de contenidos y también establecer lineamientos para medir esas métricas, ¿no? del impacto de los contenidos que estamos generando. Creo que, insisto, los desafíos son múltiples, pues en el ámbito de la docencia, de la investigación, de la divulgación. Es retador, desde luego, pero bueno, pues si quieren después, ya en el turno de preguntas, seguimos ampliando algunas cosas, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tengo tanto en el chat como aquí en el Zoom, en el Questions and Answers, que creo que ustedes también lo pueden ver ahí. Me voy a permitir leer lo que tengo, más mis notas. Les pido de favor a Paola, Alejandro, Daniel, que vayan tomando nota de estos comentarios para después, digamos, tendríamos unos 35 minutos más antes del cierre, para que, digamos, ustedes libremente tomen aquellas preguntas temáticas, etcétera, que les interesaría retomar. Yo igualmente pondré algunas preguntas sobre la mesa, por así decirlo, para que ustedes libremente las vayan respondiendo o vayan aportando algunos elementos de análisis adicionalmente a los que ya nos han hecho favor
de presentar cada uno de ustedes. Voy a comenzar con el chat. En el chat, nuestra colega Mónica Muñoz pregunta desde Facebook. Excelente tema. ¿Qué pasará cuando termine el confinamiento? ¿Qué retos tendremos que enfrentar en las aulas? ¿Cuándo se ha dado tan intempestivamente el tan temido paso al uso de las tecnologías? Me parece que esa es la pregunta que tengo en el chat. Y ahora voy aquí al Zoom, a la zona de questions and answers, preguntas y respuestas. La colega Janet Lluvera hace una pregunta a la doctora Paola y leo el mensaje. Una de las cosas que nos hemos percatado durante la pandemia, dice Janet, es la importancia de las habilidades sociales, soft skills, de inteligencia emocional, de mindfulness, espacios para meditar y de identificar y reconocer nuestras emociones. En clase pensábamos en colectivo, de aquellas clases básicas para la vida, y hoy, ¿cuáles serían esas clases para el bienestar? Como un poco acercándonos tal vez a la economía feminista. Bueno, es la pregunta de Janet Lluvera a Paola. Y luego Carlos Alberto Díaz pregunta al panel. Doctora, panelistas, sus reflexiones del panel fundamental de quienes enseñan comunicación los docentes. ¿No se están construyendo las bases al ecosistema del docente? ¿Qué se narrará en este tema en un futuro? ¿Cómo saldrán quienes han soportado la educación y las mismas universidades en estos momentos? La ausencia en la formación profesional de los docentes por honorarios, en lugar del uso pedagógico de herramientas tecnológicas. ¿Qué dirá la historia de estas voces? Y creo que son las dos preguntas que tengo aquí en el... y está llegando... Hay otras que están Hay en otra más que está llegando la acá. Bueno, pestaña. cierro aquí con la pregunta por Facebook, cierro aquí este primer bloque. De hecho, no voy a incorporar mis preguntas todavía para dejarles a ustedes espacio que libremente quien lo desee vaya tomando la palabra. Bueno, Sonia García Oñate comenta, el modelo curricular basado en la investigación, ¿qué implicaciones tendría? ¿Sería una educación no masiva? ¿O es el repensar los procesos de investigación y generar a partir de allí la información? Bueno, tenemos aquí un bloque de comentarios, reacciones, etcétera. Entonces queda, y yo ya dejaré las mías, que aquí están, dejaré las mías para un segundo bloque. Quien guste, Paola, Alejandro o Daniel, o si quiere en ese mismo orden. Yo quería comenzar por un comentario general acerca de las tecnologías y las infraestructuras. Pienso, tiene que ver con algunas de las preguntas que hicieron y después quiero responder algunas preguntas que me hicieron con respecto a la parte de las soft skills. A mí me parece que justamente una de las tareas que tenemos pendientes nosotros como docentes investigadores y nuestras instituciones y nuestros países es ponernos a pensar. Bueno, Alejandro lo mencionaba muy bien. Es cierto, la pandemia vino a revelar lo que ya sabíamos, ¿no? Las enormes brechas, las enormes desigualdades que se manifestaron obviamente en las asimetrías en cuanto al acceso a la tecnología, en cuanto a la conectividad, es decir, todas esas cosas que ya sabíamos, pero bueno, ahora como se hizo obvio, pues, digamos, estamos discutiéndolo, ¿no? Yo pienso que nos falta todavía discutir el tipo de tecnologías y el tipo de infraestructuras que estamos usando y que están privatizando la educación y el conocimiento. Porque esa es una discusión importante. Es decir, a mí, por ejemplo, en lo particular, yo, como muchos ya me conocen, yo trabajo desde las perspectivas críticas, feministas y decoloniales. Para mí, la pandemia lo que ha venido a hacer es instalar otra vez las tecnologías hegemónicas como el hecho universal que no se puede discutir y que a su vez instalan un modelo de mundo que ya es el modelo de mundo hegemónico del cual no nos podemos salir y que jamás podemos ni siquiera cuestionar, ¿no? Entonces, para mí es importante plantear esa reflexión de cómo nos estamos insertando en esta digitalidad, porque eso pocas veces lo hemos discutido en las instituciones, a nivel de políticas públicas y ni siquiera entre nosotros. Entonces, para mí, por ejemplo, pues me parece un horror que la vida se esté haciendo por Zoom, ¿no?
y siempre, bueno, las personas que me conocen ya saben, siempre tengo mi cámara apagada porque algo a lo que me he dedicado mucho tiempo es a los estudios de privacidad. Y Zoom, en términos de privacidad, es de lo peor que existe. Y así como Zoom, muchas otras tecnologías que usamos cotidianamente y que no nos cuestionamos y que ya las hemos instalado, incorporado y que no hemos ni siquiera planteado como opciones alternativas para migrar a esta digitalidad, que además es una digitalidad costosa, porque todas estas tecnologías, como bien lo mencionaba Alejandro, cuestan. Les cuestan a las instituciones públicas y privadas, le cuestan a los estados. Entonces, para mí hay que partir también por allí, ¿no? Hablar de cómo nos estamos insertando a esta digitalidad forzada, con qué tecnologías y para qué. Y después el segundo tema, el tema de las competencias. También yo creo que en el 2008 escribí un tema acerca de los nativos digitales que teníamos que salirnos de esa mentalidad de nativos digitales porque es otro de los mitos, ¿no? Así se llamaba el artículo, el mito de los nativos digitales. Y que seguimos arrastrando hasta ahora, 2020, o sea, 12 años después. Ese mito nos hace mucho daño. Y nos hace mucho daño porque entonces asumimos que porque alguien le puede picar una tecla, entiende la lógica y el funcionamiento de una tecnología. Y eso es a lo que no estamos llegando. Y por eso cuando yo digo que tenemos que replantearnos las preguntas básicas cuando hablamos de comunicación, tanto en la enseñanza como en la investigación, tenemos que comenzar a pensar justamente en que no necesariamente nosotros tendríamos que estar, bueno, sí, está bien, estamos formando personas que van a tener la capacidad de producir, digamos, objetos comunicativos, productos comunicativos, pero estamos dejando de lado la capacidad de pensar acerca de la comunicación, de los procesos de comunicación, de las mediaciones que están ocurriendo y que están transformando las relaciones entre nosotros y cómo las están transformando a través de estas situaciones. Entonces, cuando mencionábamos el término de las docencias, ¿no? De cómo ahora con la pandemia, que estamos todos sí conectados 1000 horas y que estamos reproduciendo estos mismos esquemas del control, ¿no? Que reproducimos todos los sistemas de control a través de la docencia y que ahora se ven más claramente a través de la tecnología, porque podemos, por ejemplo, nosotros, los que somos madres y padres de familia, ver cómo los maestros reproducen esos mecanismos de control, ¿no? A través, yo lo decía, de la cámara, etcétera. Justamente me parece que esas son las cuestiones que deberíamos estar cuestionando, ¿no? ¿Cómo nos estamos, de alguna manera, nosotros también contribuyendo a esta reproducción de estos sistemas de control a través de las tecnologías? Y después, con respecto a las habilidades, bueno, creo que había hablado un poco de las habilidades, pero no terminé. Las habilidades blandas y las habilidades duras. Yo sí pienso, y otra vez desde una perspectiva decolonial, que estamos muy instalados en lo racional, que estamos muy instalados en sí, estas lógicas, ahora, pues obviamente con el Big Data, el imperio de los números y demás, de las epistemologías basadas en los datos, creo que también hace falta comenzar a pensar en eso y de qué manera estas epistemologías basadas en los datos también reproducen ciertos modelos de mundo y también el lugar donde estamos nosotros ocupando en estas epistemologías. Yo pienso, no sé si la situación en otros lugares es diferente, pero en nuestros países es muy difícil hacer investigación. Y más si eres mujer y más si además eres mujer que eres cabeza de familia, ¿no? Hacer investigación, por ejemplo, para incorporarse, digamos, a estos nuevos temas, ¿no? Que están muy vigentes, que son los datos y demás, y los algoritmos y la inteligencia artificial, no es algo que se realiza fácilmente. Y como mencionaban también con respecto a los programas curriculares, por lo menos aquí en México, a mí me ha pasado, ha sido muy difícil convencer que dentro del sistema curricular se amplíen las ofertas para que no solamente tengamos personas que sí, que sepan manejar una cámara, sino que también personas que entiendan cómo funcionan las lógicas algorítmicas o por qué los datos se sesgan o dónde están todos los procesos donde se pueden sesgar los datos y eso qué tiene que ver con nosotros y el mundo en el que vivimos. Entonces, creo que hay allí como muchas cosas que están juntas y que hay que comenzar a desmenuzar y que también hay que salirnos como un poco de esta lógica
racionalista de que la investigación la hacemos nosotros los académicos. Investigación y conocimiento se crea en todas partes. Y volviendo a la pregunta, digamos, a la pregunta de Omar, yo creo que más bien nos toca escuchar un poco más y construir conocimiento o tratar de articular esos conocimientos que se producen por todas las personas en la sociedad y que nosotros como académicos tenemos el privilegio de poder narrar, ¿no? O contar. Gracias, Paola. Digo, les pido en lo posible, porque siguen llegando preguntas, a ver un segundo bloque, y con la finalidad que podamos atender lo más que se pueda. También les invito a revisar aquí a los panelistas, esto es la del Question and Answers, que me imagino que lo tienen. Ya veo que Paola ha respondido algo. Pedirles que pues puedan ser lo más puntuales para que nos permita abarcar la mayor cantidad de comentarios, pero bueno, digamos, dentro de la libertad que cada quien así considere. Alejandro o Daniel, no sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, Tanius. Hay dos preguntas que a mí me llaman mucho la atención. ¿Qué pasará cuando termine el confinamiento? En realidad no lo sabemos cuál sea el rumbo con exactitud, pero lo que sí es que supimos reaccionar y adaptarnos y tener esta cierta tolerancia a lo que hace rato comentábamos en la coexistencia de los espacios productivos y reproductivos. Nos acostumbramos también hace rato Paola lo decía, estas invasiones a la privacidad, estas apariciones del gato, de las mascotas de manera frecuente en las clases, etcétera. Pero más allá de esto, el asunto es que es como que es importante pensar en que la estrategia de desarrollo digital de las instituciones tiene que pensar en extender los beneficios de las tecnologías, es decir, la inclusión, la eficiencia, la innovación, al mismo tiempo que se reducen los riesgos, como son el control, la desigualdad o la concentración de información. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las brechas quedan claramente evidenciadas, también empiezan a notarse otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, estos recortes a muchas universidades públicas con las bases de datos de CONRECYT que pues vienen a conformar como una especie de conocimiento solo accesible a determinadas élites, y nosotros no hemos estado pensando o insistiendo en los asuntos del conocimiento abierto como deberíamos estar haciendo en las universidades. Me parece que estas discusiones que implican determinadas reivindicaciones deberían recuperar ese espíritu universitario de, pues, no solamente de crítica, sino también de propuesta. ¿Qué pasa con los docentes también? Bueno, es evidente que en estos momentos de recortes y de problemáticas financieras, también se hace evidente la precariedad laboral en la que están muchos compañeros y compañeras en el país y en muchas otras partes del mundo. Una situación de incertidumbre, de inestabilidad, y hasta dónde este modelo de plazas definitivas o de empleo de por vida ya se está viendo seriamente cuestionado. ¿Qué pasará? Bueno, también es importante pensar en que urge una estrategia importante de habilitación de profesores de comunicación y de muchos otros tipos de profesiones en el manejo de las tecnologías digitales. Yo quería comentarles que en el CONEC estamos impulsando un proyecto interinstitucional para intentar poner en marcha un Centro Nacional de Habilitación en Competencias Digitales para profesores de comunicación. Por supuesto, la invitación está abierta, pero además insistiendo en el asunto del conocimiento abierto. Los invitamos a ver nuestra recién lograda Biblioteca Digital Latinoamericana de Comunicación, que es un conjunto de repositorios donde tendremos acceso a las tesis que se producen en las universidades, a los artículos que los investigadores puedan compartir. Porque esta es una característica también de la nueva forma de entender la educación, un conocimiento del compartir, ¿no? Y una acción que también consideramos muy importante hacer es que deberíamos pensar en un diagnóstico de buenas prácticas y de experiencias exitosas en materia de uso de tecnologías digitales en las universidades del país. También será importante que hablemos más adelante sobre esto. El proceso de pensar en lo que vamos a hacer está comenzando a darse con la seriedad
ya pasó la emergencia o ya supimos reaccionar a la emergencia, ahora es cuáles van a ser las condiciones que van a imperar. Yo creo que tenemos que olvidarnos un poco de esta dicotomía entre enseñanza presencial, enseñanza en línea y pensar en modelos híbridos porque hay materias o asignaturas que han funcionado maravillosamente bien pues con el apoyo de tecnologías digitales. Hay otras que requieren la copresencia de profesor y de estudiante, pero entonces tenemos que repensar desde abajo, sacudir estos presupuestos y estas concepciones que teníamos sobre la educación, los modelos de enseñanza y aprendizaje, y entonces pensar al revés, pensar desde abajo, y bueno, pues recuperar la esperanza de que tenemos que resolverlo de una o de otra forma, porque las consecuencias de no actuar sí que pueden ser fatales en la ampliación de las brechas, de todo tipo de brechas que ya hemos hablado por aquí. Muchas gracias. Gracias. Alejandro, Daniel, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Tanius. Voy a tratar de responder brevemente a dos de las preguntas. Por un lado, Carlos Alberto pues, preguntaba sobre el tema o comentaba que no se están construyendo las bases al ecosistema docente. En realidad, creo que la educación, que es un motor fundamental para el desarrollo de nuestros países, no tiene políticas gubernamentales claras. Esto lo podemos ver dentro de la desigualdad que existe o la brecha que existe entre unas universidades y otras. Es decir, no sabemos muy bien cuáles son esos criterios que orientan la calidad de las universidades, a pesar de que existen unos sistemas de acreditación y de certificación de la calidad, pues muchas veces son sistemas basados, sobre todo en algunos países latinoamericanos, como el caso de Colombia, en la autorregulación. Las universidades establecen cuáles son los indicadores con los que se quieren acreditar y el peso de esos indicadores, y eso genera pues una brecha muy clara entre unas universidades y otras, entre unos programas y otros, ¿no? Entre las condiciones laborales de los profesores que trabajan en unas instituciones y otras. Claro, para unos profesores sí es verdad, estoy de acuerdo con lo que decía Paula, que es muy complicado hacer investigación, sobre todo en determinadas universidades, cuyo impulso por la docencia, pero insisto, la docencia, netamente docencia, sin pensar en la investigación, y ya sabemos, hay estudios longitudinales que hablan de esto, de la vinculación entre la buena docencia y la buena investigación. Hay estudios que rubrican como los investigadores que investigan, es decir, que generan una producción abundante, suelen ser mejores docentes, porque están más actualizados, porque comprenden que es mucho más importante activar el empoderamiento de los estudiantes, ¿no? A partir de la generación de conocimiento. E insisto, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es potenciar esa desigualdad que estaba presente en el ecosistema educativo pues mucho antes. Es decir, que la desigualdad, la brecha entre universidades, la brecha entre las diferencias salariales, laborales de los profesores, pues es algo evidente, no con la pandemia, no con la digitalización, sino antes de la pandemia. Entonces, lo que sucede es que ahora con la pandemia es mucho más visible esa brecha, esa mala calidad de algunos de los centros académicos, que insisto, no es culpa de los profesores, sino más bien de la organización de esos mismos centros. Sonia García preguntaba sobre el modelo curricular basado en la investigación. Miren, en el caso, por ejemplo, de un país muy interesante como China, ¿no? Ustedes saben que China a finales de los años 70 era uno de los países más pobres del mundo y es un país que todavía tiene muchos problemas desde el punto de vista social, bueno, en fin, comunicacional y demás. Pero uno de los secretos del milagro económico chino ha sido la alineación de las universidades con los sectores productivos. Es decir, en China es muy raro que haya investigación netamente teórica. Se concibe la investigación como parte de la respuesta a unos problemas que están persistentes en la sociedad o en la industria, y en ese sentido es habitual, es muy frecuente que la industria financie proyectos de investigación. Pues yo he trabajado con profesores que estaban colaborando con proyectos financiados pues, por el Twitter chino, ¿no? Pues, en fin, la cosa es que los sectores productivos financian esa investigación y se produce una sinergia muy interesante entre la academia y ese sector productivo. Pero además, las propias universidades chinas sitúan a la investigación como parte central de toda la labor docente. ¿Qué quiere decir? Pues que los profesores tienen poquitos cursos y en ese sentido tienen una obligación muy grande de producir artículos. Ojo, producir artículos no quiere decir en todos los casos producir investigación, ¿no? Pero bueno,
pero sí es por lo menos una garantía y un impulso institucional para que los profesores pues tengan más tiempo libre y lo puedan destinar ese tiempo a la investigación. Creo que ese modelo curricular basado en la investigación tendría que asentar la generación de conocimiento como parte indispensable para las universidades. No, yo no entiendo ese concepto, por ejemplo, que he escuchado en muchas universidades latinoamericanas, de universidades de docencia que hacen investigación. Creo que es un concepto totalmente equivocado y todas las universidades deberían ser universidades de investigación que además hacen docencia, porque la generación de conocimientos que impulsa la educación, que favorece el desarrollo, parte desde la investigación, es decir, no hay ningún otro mecanismo. Y en ese sentido, pues nos toca revisar los propios modelos pedagógicos. Es decir, tenemos que impulsar, por ejemplo, modelos que se basen en el llamado aprender a aprender. Ya no se trata de impulsar un conocimiento limitado y fragmentado, sino impulsar sobre todo el entusiasmo, la creatividad, las ganas de descubrir nuevas ideas que a nosotros como docentes se nos escapan y que nuestros estudiantes pues ya conocen, ¿no? Ya conocen, por ejemplo, desde la implementación de algunas tecnologías. En fin, a muchos profesores ustedes les preguntan por TikTok y no saben ni lo que es, pero en cambio le preguntan a los estudiantes y ya han descubierto pues toda la expansión que ofrece esta plataforma, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar más bien a que los estudiantes sean, pues, de alguna manera, favorecedores de un autodidactismo, o sea, que sean autodidactas en todo momento y que sepan construir respuestas a estos desafíos que están apareciendo constantemente y pues sobre todo en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Desafíos que lo decía en la presentación, que han impactado en todo el ecosistema informativo. Entonces creo que ese sistema, con la investigación como parte central, en este caso, de la generación de conocimientos, pues nos toca revisar los currículos, pero también nos toca revisar el propio rol de los docentes, ¿no? Como, más bien como acompañantes del proceso, como incentivadores de ese proceso autodidacta de los estudiantes, como incentivadores de la práctica, fundamentalmente, y bueno, y también pues como incentivadores de la producción científica y una producción pues que se vincule de alguna manera y que responda a todos esos desafíos sociales, económicos, pues que forman parte de nuestros países. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos 10, 11 minutos. No quiero dejar de leer la pregunta que hay en el chat. No voy a leer la de question and answers porque esa creo que ustedes pueden tener acceso y pueden ahí directamente también integrar lo que ustedes correspondan. Voy a leer la pregunta de César Antonius y luego me permitiré hacerles yo algunas preguntas. Y bueno, pues les voy a pedir que en lo posible hagan un ejercicio de resumen, a ver si nos da tiempo de un tercer bloque. César Antonius comenta, es acertado decir que en este momento es una época de oro para la comunicación, pero es imposible investigar por la corrupción que hay en las universidades. Ahora estamos en un tipo caverna de Platón, ya que son las redes y los medios, las prótesis de nuestros sentidos sociales. ¿Qué panorama pronostica en un corto plazo y con los límites de las tecnologías? Luego, también desde Facebook, Marta Luz Quintero Macías. ¿Qué les dirían a los estudiantes para que no se desmotiven por el estrés detrás de clases en línea, por sentir que no están aprovechando y aprendiendo? Ok, bueno, estas son las dos preguntas. Creo que a este momento no hay otra más en el chat. Y yo, bueno, quiero retomar una breve pregunta de las varias que tendría para ustedes, pero una breve pregunta. La primera, bueno, tengo cierta morbosidad de preguntarle a Paola esta doble imagen que ella decía al principio. No. La pregunta es morbosa, digo. Bueno, yo también soy morboso, pero no aquí. Ese elemento de la cárcel y el privilegio de la información y de la educación, ¿no? Por ejemplo, manejabas un concepto comunicación por demanda. Por ejemplo, estos sitios en los cuales tú pagas el curso que quieres sin que necesariamente estés sometido a un tipo de currículum, sería el equivalente, y en tal caso, ¿cuál sería la diferencia de estos portales abiertos? Y, por ejemplo, ya lo que muchas universidades están haciendo, pues de ofrecer cursos así, como digamos en francés, prêt-à-porter, o sea, cursos como listos para consumirse el que los necesiten. En el caso de Alejandro, le pregunto, ¿cómo conciliar el pesimismo y la esperanza?
¿De qué manera la interacción puede retomar este papel innovador que me da la impresión tú le concedes con fuerza a los estudiantes? Y me causa curiosidad por esto que hablas de las asignaturas prácticas, que ha sido un viejísimo debate en la educación de la comunicación, esta articulación entre lo teórico y lo práctico. A Daniel le preguntaría, ¿cómo concibes esta brecha entre formación y demandas? ¿Consideras tú que la educación, la escuela, ha quedado ya completamente rebasada? O sea, ¿qué tiene realmente que decir hoy día la universidad como tal? Mencionabas el caso chino. En el caso latinoamericano hay ciertamente algunas situaciones de articulación entre empresa privada y universidades, pero estas son como muy focalizadas. ¿De qué manera, por ejemplo, las instituciones públicas podrían o no? Tú mencionabas esta importancia de dedicarnos más, de darle un cierto valor a la investigación básica. En la actual coyuntura, ¿cómo entender el papel de la investigación básica? Tendría muchas más preguntas, pero bueno, a ver, quiero por lo menos dejar tiempo por si quieren hacer algún comentario más. Adelante, Paola, si gustas. Bueno, yo cuando hablaba de la comunicación por demanda, hablaba me refería a Rita Segato cuando ella menciona el tema de la antropología por demanda, es decir, cómo la comunicación se tiene que poner al servicio de la demanda de las comunidades específicas, es decir, que responda a la investigación a una demanda puntual de un actor social, ¿no? De una comunidad, puede ser incluso de un gobierno, ¿no? Que esté al servicio de la comunidad. Pero tocando el tema de los modelos de universidad, que creo que es muy interesante, que también lo mencionó Alejandro, ¿no? Cómo esta situación nos está poniendo en cuestión los modelos de universidad. Si yo puedo digamos, si ya estamos todos en el mismo plano digital, ¿por qué no entonces tomar una clase en otro lugar, ¿no? Y no donde estoy. Y creo que algo que justamente hace o puede hacer la diferencia es este tipo de interacción que podemos generar con los estudiantes en el espacio digital, que obviamente nunca va a reemplazar la vinculación en términos presenciales, pero que puede permitir que de alguna forma se reconstruyan estos vínculos relacionales independientemente de que estemos, pues, digamos, solamente conectados digitalmente. Y esto creo que se relaciona con una pregunta que habían hecho acerca del estrés, esta pregunta que mencionaste acerca del estrés, y que también se conecta con una pregunta que mencionaron acerca de la incertidumbre y de la ansiedad que se está viviendo actualmente. Y yo creo que es un tema relevante porque tiene que ver también con nuestras prácticas pedagógicas. Y pienso que tiene que ver con la comunicación y también tiene que ver con la investigación. ¿Por qué? Porque pienso que justamente si nosotros estamos ahora experimentando todos, ¿no? Este proceso de agotamiento crónico, colectivo, incertidumbre colectiva, ansiedad colectiva, tiene que ser tomado en cuenta. O sea, no se puede pasar de largo, no se puede obviar esta condición existencial en la que estamos actualmente dentro del proceso pedagógico. Y a mí son las cosas que me preocupan, es decir, que estemos más agobiados por cumplir con el currículum que abriendo espacios para hablar de lo que nos pasa, para entender qué es lo que implica, por ejemplo, esta mediación tecnológica en el proceso de aprendizaje, para ver cómo se sienten, para ver qué les está funcionando, no les está funcionando, qué nos está pasando a nosotros como docentes. Bueno, Daniel también mencionaba, todos tenemos mucha mayor carga docente también. Entonces, ¿cómo se puede dar allí una condición, una plataforma de aprendizaje que realmente permita que las personas, digamos, se sientan motivadas por aprender? Si lo que estamos ahora todos es tratando como de no enloquecer en general y tratar un poco de sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que volver a ese tema de las relaciones, de los vínculos, como parte nodal de los procesos de comunicación y también explicar o tratar de entender
qué es lo que nos está pasando justamente en estos procesos de relacionamiento, ¿no?, social a través de las mediaciones tecnológicas, en el caso de la enseñanza y en el caso de la investigación. Ya, me callo. Gracias, Paola, Alejandro, Daniel, quien guste. Yo creo que ya será el último comentario porque casi estamos sobre el tiempo. Bueno, el último para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Tanius. Sí, bueno, yo pienso que cómo conciliar el pesimismo y la esperanza. Pienso que en primera instancia nos enfrentamos a escenarios adversos y todo el mundo los reconocemos. Y estamos además, como bien decía Paola, intentando sobrevivir, intentando encontrar soluciones innovadoras. Y lo interesante es que se han dado. Es decir, los profesores que han hecho un esfuerzo muy importante para aprender a utilizar tecnologías que normalmente no se utilizaban en los salones de clase, en el modelo presencial, pues se empiezan a utilizar de manera cotidiana. La tecnología no hace la pedagogía, es al revés. Primero están los objetivos académicos, los de aprendizaje, pensar la currícula universitaria y los contenidos de materia de forma que puedan ser más fácilmente asimilables y que causen esta sensación de tener sentido para los estudiantes. Este modelo de replicar simplemente la clase presencial a través de Zoom es, además de tosco, pues un poco pesado para todo el mundo, no se diga para quien, el profesor que se queda para hacer las revisiones de trabajos después y los estudiantes que todavía tienen que hacer las tareas como lo hacían antes y contestar en el foro a lo que dijo el compañero, etcétera. Entonces, creo que esto pasa por las competencias profesionales y pedagógicas del docente en lo digital. Tiene, por supuesto, esta dimensión pedagógica, pero también es una actitudinal, también tiene que ver con las cuestiones éticas y con el plano tecnológico de la competencia digital de los profesores, pero no nada más eso, sino también de los estudiantes. Un modelo más integral tenía que tomar en cuenta estos dos grandes ámbitos, porque si bien es cierto que este mito de los nativos digitales está sumamente cuestionado, pues los estudiantes también tienen que aprender a aprender. Estos conceptos de aprendizaje para la vida, de las cuestiones más soft, que la inteligencia artificial no va a poder lograr y que la universidad no les va a poder enseñar si continúa replanteando el modelo antiguo en la fase digital. Finalmente, yo creo que es necesario que se empiece a hablar de un nuevo pacto de interlocución entre las universidades, el gobierno, los medios, las empresas y las comunidades locales. Escuchando las diferentes voces, necesitamos sentarnos a dialogar y pensar qué va a pasar con la educación superior y cómo podemos encontrar esas cosas que hacen clic y que nos van a permitir no solamente hacer un aprendizaje significativo como universitario, sino también poder replicarlo, generarlo y seguir produciendo conocimiento. Me parece que este es un reto que tenemos que abordar y es a la voz de ella. Gracias, Alejandro. Bueno, Daniel, te toca dar la última intervención de este panel. Perfecto, muchas gracias, Tani. Voy a ser muy breve para no demorarme demasiado. Bueno, con respecto de la desmotivación de los estudiantes, creo que no solo los estudiantes están desmotivados, también los profesores. Hay un fenómeno, si me permiten el juego de palabras, que es la economía de la desatención, que nuestras clases actualmente están basadas en esa economía de la desatención. Quiere decir que los estudiantes apagan las cámaras, no intervienen, es muy difícil que intervengan en muchos casos porque por el propio contexto familiar en que se desenvuelven, y eso genera pues cada vez más difícil dar clases, y a todo ello sumada la sobrecarga de trabajo de los profesores, la sobrecarga de reuniones que tenemos en muchos casos. En fin, yo creo que la desmotivación es generalizada y nos toca en algún momento, quizás en este mes de diciembre, que tenemos por lo menos un break, reflexionar sobre si este es el modelo de enseñanza que queremos optar o más bien favorecer pues, un modelo mixto en algunos casos, pero también pues reflexionar sobre los diferentes problemas que hemos tenido en este tiempo. Y con respecto de la articulación entre las empresas y las universidades,
En realidad, la mayor parte de la investigación en nuestra región se financia a través del Estado. Y en ese sentido, muchas veces el Estado, por lo menos como funciona aquí en Colombia, no sé en México si funcionará igual, pero el Estado propone unos ejes estratégicos a financiar a partir del modelo de desarrollo pues yo iba a decir del Estado, pero es que normalmente el modelo de desarrollo parte del gobierno de turno. ¿Qué sucede? Que esos ejes estratégicos abordan problemas y no son problemas en muchos casos empresariales. Es decir, no nos financian y hay un tabú en ese sentido para financiar proyectos que de alguna manera ayuden a desarrollar, pues, desde el modelo de negocio de algunas empresas, desde el modelo narrativo, etcétera, etcétera. No se concibe o no hay una articulación muy clara para financiar con dinero público pues la solución a problemas privados y las propias empresas pues a lo mejor tampoco tienen esos recursos para financiarlo o no tienen esa cultura para impulsar ese desarrollo. Entonces, sí creo que la labor del Estado es fundamental, sobre todo como un mediador entre las universidades y el sector productivo, y es el propio Estado el que tiene que orientar o reorientar, mejor dicho, las políticas de inversión para que esos proyectos no solamente respondan a temas más amplios, sino que también aborden temas mucho más específicos, pues que finalmente puedan ayudar algunas cuestiones clave como el crecimiento del empleo. Creo que además, y eso pues pienso como ya reflexión final de este panel, creo que la escuela, como decía Tanius, ha quedado rebasada, pero también ha quedado rebasadas ciertos tipos de empresas, no solo de la comunicación, cierto modelo de instituciones de enseñanza, incluso podríamos decir que hasta cierta forma de hacer política ha quedado rebasada. Quizás hasta el modelo de Estado de algunos países también ha quedado rebasado. Y yo creo que toda esta pandemia ha dejado en evidencia pues, ese conflicto entre un sistema y unas demandas y por otro lado el estado real y las condiciones reales de nuestros países. Nos queda mucho por pensar, mucho por investigar y bueno, pues de mi parte muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Gracias, Daniel. Pues bueno, ha quedado un menú abiertísimo. No quiero terminar la sesión sin antes agradecer a colegas que siguieron mandando sus preguntas a través del chat. Bueno, ya leímos la pregunta de Marta Luz Quintero Macías, gracias. También la pregunta de nuestra querida colega y amiga Marilu Garay Cruz, le mandamos un gran abrazo. Y también tenemos acá otra participante, Leña Anilom, espero haberlo pronunciado bien. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Igualmente aquí en el Question and Answers hay algunas notas más por si pues, a nuestros panelistas desean contestarla. Y bueno, ha quedado el menú, realmente muchísimos temas sobrepuestos. Fue muy difícil ponerlos como en blanco y negro uno detrás del otro, pero el propio tema lo ameritaba. Yo incluso me quedé con ganas ahí de polemizar un término que había en el título del panel, esto de lo post-digital, etcétera. En fin, me quedé como también con interés de poder profundizar algunos conceptos que ustedes, los panelistas, nos hicieron favor de señalar, pero les agradecemos muchísimo. Tenemos una constancia simbólica. Jorge, no sé si tú se las quieres entregar. Claro que sí. Claro que sí, mi querido Tanius, muchísimas gracias por esta magnífica moderación que tuvimos de este panel increíble que ha servido, como lo has dicho, para muchos de paño de lágrimas, para otros ha sido como nuestro diván, dado que ahí hemos podido colgar pues muchas de nuestras inquietudes, angustias, estas discusiones que hemos tenido a lo largo de los 57 webinars que tuvimos por parte de la MIC previo a nuestro encuentro, siempre aparecía el tema de la educación, de la enseñanza, la investigación, cómo lo íbamos a enfrentar y afrontar desde la covidianidad. Y justo creo que pues nuestros panelistas pusieron pues los dedos en las llagas, pero también los puntos sobre los temas que tenemos que seguir reflexionando. Así es que yo les agradezco muchísimo y en nombre de nuestro comité ejecutivo, de quienes hemos estado armando pues que es el encuentro nacional de nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pues queremos compartir hoy este reconocimiento virtual. Esperamos podérselos otorgar de manera física próximamente. Teníamos la ilusión de haberlo hecho en Cancún. La pandemia no nos lo permitió, pero bueno, pues esperamos que próximamente podamos reunirnos todos y celebrar. Doctora Paola Ricaurte,
Quijano, muchísimas gracias por haber participado en este panel, como siempre. Mi querida Paola, es un gusto escucharte y reflexionar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a nuestro querido colega Daniel Barredo, con quien hemos estado compartiendo batallas en los últimos años y también pues en las últimas semanas en el encuentro de la IC, reflexionando también sobre estos temas muy cercanos a lo que el día de hoy nos compartiste, Daniel, y siempre es un gusto escucharte desde la perspectiva internacional que nos puedes traer aquí a la MIC. Muchas gracias, querido Jorge. Siempre un gusto colaborar contigo, con AMIC y con todos los colegas mexicanos. Y bueno, no se diga a nuestro querido doctor Alejandro García Macías, donde hoy pues compartimos batallas, mi querido Alex, sobre todo ahí en los territorios comunes entre el CONEIC y la MIC, donde pues aunque siempre decimos que somos casi los mismos, circulando de una asociación a otra, nuestras discusiones pues no siempre son los mismos puntos de convergencia y sobre todo por la preocupación que tienen ustedes por atender las necesidades de las instituciones, de los educadores, pero también de los alumnos que hoy están trabajando este tema de la comunicación y como siempre, un gusto y un honor tenerte aquí, Alejandro. Por el contrario, Jorge, muchas gracias y gracias también a Paola, Daniel y al moderador, mi amigo doctor Tanius Karam, y por supuesto pues a los colegas que tuvieron la paciencia de acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, un abrazo afectuoso y pandémico. No, pues igualmente un abrazo para ti y un gran abrazo para nuestro querido doctor Tanius Karam Cárdenas, quien hizo una excelente moderación de este panel y que, como bien lo decía, dejó muchas preguntas ahí para que podamos seguir en otros foros, en otros espacios, en más webinars, discutiendo estas temáticas. Doctor Tanius Karam, muchísimas gracias. No, gracias, mi querido Jorgito. Espero que no me haya salido como el de Peña Nieto. Miren, ya lo estuve practicando. Me enseñó a hacerlo una estudiante, Lucero León, que está por ahí. Le mando un saludo, porque ella me enseñó a hacer así el corazón, porque me decía que me salía como el de Peña Nieto. Entonces lo sentí así como un insulto. Por cierto, Jorgito, estoy por lanzar ahí un par de convocatorias para 2 libros que tienen que ver sobre el tema del panel. Te lo voy a mandar para que si lo consideras lo divulgues. Uno es sobre campo académico, que retoma un viejo proyecto que ya tenía, creo que te comenté, y otro es sobre educación e investigación en tiempos de pospandemia. Pero ya mando esas convocatorias, igual están todos los colegas de AMIC invitados y quienes están en el panel a participar en el libro si así lo desean. Y gracias, Jorge, por el honor de haber moderado este panel nocturno en nuestro día inaugural. No, pues al contrario, Tanios, y esperamos que esta convocatoria que nos vas a compartir lleve también en la portada, pues ese meme que vamos a hacer tuyo, ¿no? Ahí con esta emulación precisamente del corazón de Peña Nieto y con la reflexión, menos Photoshop, más Foucault. Así es que creo que ahí tenemos más para seguir discutiendo sobre este gran tema. Vas a ver. Gracias, Tanios, por habernos ayudado a cerrar excelente esta discusión hoy en nuestro primer día del Encuentro Nacional. Queremos invitar a nuestros colegas que están todavía siguiéndonos en el live stream y en esta sesión de Zoom, a que mañana se enlacen con nosotros. Vamos a tener un panel de apertura muy interesante. Va a estar con nosotros el doctor Claudio Flores Tomás, el maestro Heriberto López Romo y el doctor José Luis López Aguirre, trabajando esta reflexión sobre los nuevos escenarios de la comunicación en la era postdigital, haciendo un análisis desde las prácticas de consumo y lo que ellos, desde las agencias de investigación de mercado, desde la MAI, han podido identificar, sobre todo en cómo se reconfiguró el escenario de consumo mediático, los niveles de audiencia a partir de esta contingencia sanitaria. Creo que vamos a tener una visión muy interesante, 2 colegas investigadores desde la parte profesional, pero también desde la parte académica, haciendo esta reflexión. Con esto cerramos nuestro panel el día de hoy. Les agradecemos a todos su presencia y sobre todo, pues haber, como dice el doctor Tanius Karam, haber aguantado hasta el final, a manifestar la resistencia a la pantalla hasta el último momento. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Fue un honor haber estado con ustedes en este primer día del Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Que tengan una buena noche.